hermano, que hasta tal punto sabemos que la depravación total es inseparable de la iniquidad. La depravación total es el resultado inevitable de nuestro pecado, mis hermanos, y el pecado es el resultado inevitable de nuestra depravación total. No podemos decir que no podemos entender lo que es la depravación total si no entendemos lo que es el pecado. Y sabemos que la palabra del Señor, la Biblia nos dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Recordemos la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Claramente nos lo dice. Por lo tanto, el pecado es cualquier falla, mis hermanos. El pecado es la infracción de la ley moral de Dios en nuestras acciones, nuestras actitudes, o simplemente la naturaleza, ya sea siendo, si podemos llamarla así, lo que no debemos hacer. O ser pecadores de comisión, o no haciendo lo que debemos hacer, o ser pecados de omisión. Recordemos una vez más, el pecado es justicia, y toda injusticia, esencia, el pecado, mis hermanos, es todo lo que está en oposición a Dios. El pecado desafía a Dios. Recordemos bien claro, el pecado apunta a destronar a Dios y sobre todo se esfuerza por colocar a alguien, alguna persona o a algo más en su legítimo trono. Recordemos que la palabra del Señor usa una variedad de palabras para referirse al pecado. Tomados individualmente significa uno perder la marca de Dios cuando está separada la persona de Dios, cuando vive en pecado. Ha establecido como hemos puesto el hombre en otras ocasiones, establece el mismo hombre, mis hermanos, lo que es, pudiéramos llamarle nuestra meta, el nuestro yo. Es decir, no vivir para la gloria de Dios, sino para vivir para la gloria del propio ser humano. El pecado se impone y es sobre todo lo cual es mostrar la ausencia de justicia. Una vez más lo hemos visto, es transgredir los límites de la ley de Dios, es decir, violar sus límites establecidos. Es participar en la iniquidad, es decir, desviarse de un curso correcto de la palabra del Señor, de lo que nos enseña la Biblia. Es mostrar una falta de integridad o simplemente fallar en hacer lo que el Señor nos ha mandado, mis hermanos. Cuando desobedecemos, cuando nos rebelamos contra Dios a través de una violación de la confianza o simplemente un acto existente a la traición, mis hermanos. Y sabemos que el ser humano lamentablemente ha vivido así por años y seguirá viviendo hasta que no venga arrepentido delante de Dios y reconozca a Jesucristo como su único Salvador. Ahí es cuando forma ser parte hijo de Dios. Una vez más lo repetimos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, mis hermanos. Y esto es algo que debemos tener bien en nuestras mentes. Y sobre todo cuando predicamos, evangelizamos. Vemos que estos versículos en la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 4, tratan la incompatibilidad del cristiano con el pecado. Recordemos que los falsos maestros que Juan combatió, que Juan puso a causa de las nociones, ellos defendían. Y sobre todo vemos el contexto histórico, mis hermanos. Ellos descontaban la importancia del pecado y la necesidad a la obediencia. Pero recordemos que nosotros como creyentes debemos estar obedeciendo la palabra del Señor en todo momento. Vemos que en esta ascensión Juan da 4 razones por las cuales los cristianos verdaderos no pueden practicar el pecado de forma habitual. Estas 4 razones las podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 34, en el libro de Romanos, capítulo 6, y en segunda de Juan, capítulo 9. Vemos claramente como este versículo
que estamos exponiendo en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, como dice, comete pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, mis hermanos.